Cuando yo no soy dueño de mi tiempo, soy pobre de tiempo. Una de las cosas que tenemos nosotros, tú y yo, es, si yo quiero matarme trabajando, me mato trabajando, pero en el momento que digo yo, ya sabes que ya voy a dejar de trabajar, dejo de trabajar, ¿no? Uh-huh. El pobre no es dueño de su tiempo. Y en México los voluntarios son muy pocos los que asumen el voluntariado como decir, a ver, voy a trabajar tantas horas, te voy a dar tantas horas, y es como un trabajo. Claro. Lo que yo les digo, a ver, lo que define tu compromiso y tu responsabilidad no es el salario. Muy buen día, amigos. Los saluda nuevamente Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual y también involucrado en proyectos de impacto social en Novarum, México. El día de hoy nos acompaña, tenemos un invitado de lujo, David Herrerías. Les voy a leer su semblanza para que luego nos traslademos unos 35 años hacia atrás para explorar el hubiera sobre un tema muy interesante que ahorita les vamos a comentar. Con profunda dedicación, David Herrerías, quien vive en León, Guanajuato desde hace 35 años, se ha consolidado como un experto mexicano en la atención real de las problemáticas de la pobreza. Su enfoque va más allá del asistencialismo, impulsando la autogestión y el desarrollo integral de las comunidades marginadas. Como presidente de la organización de la sociedad civil AUGE, precisamente las siglas vienen de autogestión y educación comunitaria, David Herrerías lidera iniciativas que empoderan a las personas para transformar sus propias realidades a través de la educación, la salud, la cultura y el cuidado del medio ambiente. Su labor en León es un faro de esperanza para quienes buscan construir un futuro más digno. David, pues bienvenido. Qué gustazo tenerte por aquí. Gracias, Roberto. Por fin lo concretamos. Así es, así es. Y bueno, amigos, lo que vamos a hacer es hablar sobre el tema de la pobreza en León, pero David me hacía ver en unos intercambios de mensajes que tuvimos en días pasados que este tema de la pobreza está interconectado con otros, ¿no? Voy a mencionar ahorita uno como el de la movilidad, ¿no? El transporte que tienen las personas para moverse de su casa a la escuela, de su casa al trabajo, pareciera que es irrelevante, sin embargo, tiene todo que ver, ¿no? Y otros elementos que él también ha venido descubriendo, tejiendo, investigando de una manera muy profesional y sobre todo, como lo leí en su semblanza, es actuando de manera concreta y sin ser asistencialista, sino desarrollar las competencias de las comunidades donde David ha venido trabajando para que las personas también logren esa capacidad de autogestión. Y para quienes escuchan por primera vez un episodio de El Hubiera Si Existe, les voy a comentar que de repente nosotros decimos, oye, hubiera estudiado hace 5 años inglés y ahorita ya lo dominaría perfectamente y a lo mejor tendría más oportunidades. Y muchas veces quienes están en esa reunión le matan completamente el comentario y dicen, no, el hubiera no existe, el hubiera es de quién sabe qué tipo de personas. Pero lo que nosotros hemos descubierto es que si bien hay elementos del hubiera que no podemos remediar, hay muchos otros de aquellas cosas que dejamos en el tintero que no hicimos hace años y que hoy las podemos retomar. La persona que no estudió inglés hace 5 años, el mejor momento para iniciarlo es hoy. Hoy estudiar inglés y en poco tiempo, ¿verdad?, lo va a dominar y va a capitalizar ese aprendizaje del pasado. Entonces, David, como platicábamos un poquito antes de entrar a las cámaras ya formalmente, me platicabas que llegaste hace 35 años a León y que, bueno, no había tampoco muchos datos estadísticos sobre la pobreza. Sin embargo, sí has visto cómo ha evolucionado este fenómeno en la ciudad. ¿Qué nos podrías platicar en ese devenir de los años en León, Guanajuato, y cómo es que te involucras con este tema tan vital y tan apasionante? Mira, yo cuando llego a León, yo vengo de trabajar en comunidades rurales. Había trabajado 5 años en la zona de Tehuacán, Puebla, con campesinos. Uh-huh. Es una zona también como muy empobrecida y digamos que había tenido una cercanía con la pobreza rural.
Ok. Y ciertamente, digamos, como que cuando llegas a León, al principio es una ciudad que tiene una cara muy bonita, ¿no? A pesar de que León no se había desarrollado tanto como ahora, pero bueno, era una ciudad ordenada, con avenidas, donde la pobreza no salía a relucir tan a primera vista, Así ¿no? es, así es. Entonces, a mí me parece que eso es algo que nos pasa mucho a los leoneses, ¿no? Es decir, como que la pobreza la vamos empujando hacia los márgenes, Hacia las orillas, sí. vamos hacia las orillas, Uh-huh. y entonces vamos mostrando siempre al visitante una cara de león o al recién llegado, o incluso al habitante que no se quiere arriesgar a salir de estas partes pavimentadas de la ciudad, pues una cara que no existe. Entonces también mi impresión los primeros años pues era de una ciudad ordenada. Yo no alcanzaba a ver todavía esas zonas que estaban en los márgenes, ¿no? Y empecé sí a trabajar en la Universidad Iberoamericana y a partir de mi trabajo en la Universidad Iberoamericana y al mismo tiempo a generar algunas otras asociaciones como de corte ciudadano. Ok. Una de ellas se llamaba Propuesta Cívica, donde trabajamos cuestiones de ciudadanía. Y entonces a partir de ahí sí empecé a tener como algunos contactos y empezar a salir. No sé si tú te acuerdas del conflicto que había en tiempos de Liceo Martínez con el Guaje. Claro, claro. Sí, tienes Y razón. por razones como de la cuestión de participación ciudadana, tuve algunos contactos del tercer tipo ahí con la organización del Guaje y empecé a conocer lo que eran estas zonas que estaban en los márgenes, ¿no? También tuve algunos contactos a través, fui consejero del entonces IFE, que todavía era, ¿no? En el año 2000. Ajá, sí. Fui consejero del IFE y entonces recorrí ya los distritos para ver los lugares donde se iban a poner las casillas, ¿no? Uh-huh. Todavía con esta entrada del que entra por primera vez y que entra a estas zonas, pierde, ¿no? Es decir, que entras y ya no sabes ni dónde estás, pero te sorprende el tamaño, de la dimensión de todos esos espacios que no están en tus mapas, ¿no? Entonces, eso ya me fue dando como una idea del tamaño de la pobreza y de las diferencias, aún sin meterme como a las cifras, ¿no? Que son las que después nos empezaron a escandalizar. Claro. Pero ha sido como un proceso gradual. Yo tengo la impresión, pero yo no tengo las cifras duras como para hablarte de la evolución, que la pobreza todavía a principios del siglo no había tomado las proporciones que tiene ahorita, ¿no? Sobre todo en términos de cantidad. Probablemente la proporción en términos de porcentaje se ha mantenido muy parecida, pero la cantidad de pobres en números absolutos ha ido creciendo conforme crece la población, ¿no? De manera me parece como muy alarmante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y finalmente llegamos a los tiempos actuales, pero si nos vamos hacia atrás, como platicaba hace rato, ¿qué dejamos de hacer? O sea, ¿qué hubiéramos hecho para que hoy tuviéramos, te comentaba también en otros intercambios de mensajes, que por ejemplo, Jalisco, Nuevo León, tienen quizás menos de la mitad en proporción de la población de pobres, ¿no? Si aquí andamos en números que pueden rozar el 50%, en Jalisco y Nuevo León andan en el 22, 25%, quizás a lo mucho. Entonces, incluso yo te ponía sobre la mesa esos dos estados porque su población es similar a la que tenemos en Guanajuato, que pudiéramos Sí. andar entre 5 o 6 millones de habitantes, ¿no? ¿Qué pudimos haber hecho que hoy deberíamos de rescatar y tomar con mucha mayor contundencia y fuerza? Mira, yo creo que hay un detonador de
podríamos decir, como del crecimiento desigual, porque Guanajuato en los últimos 30 años ha crecido por encima de la media nacional. Es decir, si tú comparas como el crecimiento de todos los estados, Guanajuato ha sido de los estados que más ha crecido en relación con los demás estados, Sí. en términos de Producto Interno Bruto. Ujú. Lo que detonó ese crecimiento fue una apuesta que a mí me parece que nos marcó, que fue como la apuesta por un modelo de atracción de inversiones, pero no basado en otra cosa, sino básicamente como en la mano de obra barata, ¿no? Mm. Es decir, se pensó en atraer inversiones, pero a los que vinieron a invertir nunca se les condicionó ni se les pidió como requisito que hubiera un pago de la mano de obra que fuera justo, ¿no? Ujú. Entonces, todas estas inversiones llegaron, trajeron dinero, pero no empujaron a la alza los salarios, ¿no? Sino que justamente los bajos salarios se convirtieron en un atractivo para esas inversiones. Eso por un lado. Por otro lado, esa apuesta fue una apuesta que me parece que fue una competencia desleal con los empresarios locales, porque el soporte y el apoyo que se dio a las empresas internacionales es infinitamente mayor, pero infinitamente mayor que el que se dio a las MIPYMES y a las pequeñas empresas. A los locales, claro. Sí, es decir, para traer esas inversiones se les regalaron terrenos, se les regalaron pozos, se les condonaron impuestos, o sea, estímulos que nunca se han dado a las empresas locales, ¿no? Sí. Y está muy demostrado ya que las empresas locales generan mucho más gasto y mercado interno, ¿no? ¿Por qué? Porque si las empresas medianas y pequeñas empiezan a crecer y tienen capital, ese capital lo vuelven a invertir aquí o se lo gastan aquí. Es decir, el dueño de una empresa mediana en León va a gastar el 80 o el 90% de sus excedentes en León, ¿no? Sí. En comprarse otra casa en León, en comprarse coches aquí en León, en gastarse en restaurantes, en diversión aquí en León, etcétera. Los más ricos probablemente eventualmente saldrán, etcétera. Pero todos los excedentes que generan las empresas internacionales no se gastan en León, todos se van. Y entonces no generan mercado interno. Claro. Y además, sí. Sí, discúlpame que te interrumpa tantito. Te quiero comentar algo que también en alguna ocasión alguien me hacía ver. Es cuánta inversión requieres para generar un empleo en una de esas grandes empresas que se atrajeron, ¿verdad? Y bueno, vamos a decirlo, qué bueno que estén aquí, pero que estén aportando también de una manera diferente, ¿no? Que también tomen conciencia de lo que estamos hablando. Generar un empleo con una empresa pequeña, ¿verdad? De emprendedores locales, la inversión es mucho menor. La inversión es mucho menor, ¿sí? Y como tú dices, la rentabilidad social, el impacto que tiene en la economía es mucho mayor. Y aquí sale un primer aprendizaje, ¿eh? El apoyo que no se les dio a los empresarios locales en todas las dimensiones de las empresas, ¿verdad? Desde microempresas hasta empresas más grandes, es algo que se debe de retomar en este momento. Imagínate si en lugar de gastar tanto en atraer esos capitales, que incluso es muy probable que algunos de ellos hubieran venido aún sin ofrecerles tanto, ¿no? Es decir, a veces nos pasa esto de que, claro, pues ofreces mucho y ellos te dicen sí, ¿no? De todos modos, ¿no? Casi por lo bajo seguramente muchos habrían dicho, de todos modos me iba a ir, pero gracias por el pozo, ¿no? Claro. Porque muchas veces en otros países no les ofrecen eso. Eso por un lado. Imagínate si eso se hubiera invertido con todo ese capital y toda esa fuerza como en apoyos diversos para la mejora de la productividad de las mismas empresas zapateras o para la generación de nuevas empresas tecnológicas
pero con capitales locales, ¿no? Uh-huh. Muy probablemente la empresa zapatera no hubiera pasado por las crisis que tenemos ahorita, ¿no? Eso me parece que es, o sea, de fondo hubo una apuesta consciente por ese modelo, y ese modelo no consideró nunca también los efectos que eso iba a tener como en la gente más pobre, ¿no? Incluso tuvo efectos desastrosos, por ejemplo, en las comunidades que estaban alrededor de las ciudades industriales que se construyeron ex profeso, ¿no? Claro. Como Puerto Interior, etcétera. Ahí se dio un fenómeno de desplazamiento de las comunidades, de pérdida de las fuentes originales de sustento, que era el campo, aunque fuera precario, pero era una fuente de sustento. Ahora que yo tuve la experiencia de vivir la pobreza rural cuando viví en Tehuacán. Después también tuve un sabático de 6 meses en una comunidad indígena en Oaxaca, donde me fui a vivir, y después colaboré muchos años con una universidad indígena de los jesuitas en Oaxaca. Pero la pobreza rural no tiene nada que ver con la pobreza urbana. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, David? Mira, la gran diferencia es que la pobreza rural, en el campo nunca te mueres de hambre, ¿no? Es decir, la gente puede no tener, cuando tú lo ves en términos de ingresos, dices, no, pues están bien fregados porque no tienen ingresos. Pero siempre existe la posibilidad de que tienen las gallinitas, aún en tiempos malos están los quelites. Es decir, la gente tiene miles de formas de procurarse alimento, ¿no? Uh-huh. Generalmente tienen una propiedad de la tierra, tienen un espacio para vivir, tienen una vivienda que, aunque tenga a veces piso de tierra, o que tú veas que son condiciones no dignas de la vivienda, si la valoras en términos urbanos, generalmente son viviendas que tienen un solar amplio, los niños pueden salir y tienen seguridad, tienen espacio donde los niños salen a jugar y están los animales, la cohesión comunitaria es generalmente infinitamente superior a la cohesión comunitaria dentro de las ciudades, porque son las familias que han construido, que tienen referentes simbólicos comunes, construyeron juntos la comunidad. Eso posibilita muchas formas de organización que son dificilísimas a nivel urbano, etcétera, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Y entonces, cuando tú le arrebatas la tierra a un campesino y crees que le vas a hacer un bien proletarizándolo, en primer lugar, ese campesino no puede ocupar ningún puesto de importancia dentro de la nueva estructura económica que estás creando, porque no tiene la formación. Entonces, lo más que le vas a dar a él va a ser de afanador. Y si para colmo tiene sueldos de afanador de 6,000 o de 5,000 pesos mensuales, entonces estás precarizándolos y les quitaste además las formas de sustento que ya tenían. Entonces, eso es la raíz de gran parte de la violencia que estamos viviendo alrededor de todas las comunidades que están alrededor del puerto interior y de todos esos desarrollos que se hicieron, ¿no? Oye, David, hace rato, antes de que entráramos, ya como decía hace rato a cámaras, me diste un dato que la verdad es que sí me cimbró. Hablando de una colonia aquí en León, Guanajuato, que se llama Las Joyas, ¿sí? Que entiendo es donde tú tienes al centro auge, ¿verdad? Con diferentes ubicaciones. Donde trabajamos, sí. Donde trabajan ustedes. Para los amigos que son fuera de León y que no conocen, o fuera de México, Guanajuato es un estado que está en el centro del país y tiene 46 municipios. Y tú me decías, si Las Joyas fuera un municipio, ¿qué número de municipios serían por su población? Sería el 13º municipio, ¿no? El 13º municipio. Sí. Ahorita Las Joyas es un territorio que ocupa el poniente de la ciudad de León. No es una colonia, sino es todo un territorio con 50 y casi 60, diría yo ahorita, colonias. Ah, caray, eso no lo sabía, casi fíjate. 60 colonias y cerca de 125,000 habitantes. Ok. Es más,
para los que no son de aquí de Guanajuato, a nivel nacional, creo que no hay más de 200 municipios en el país. De ese No tamaño. hay más de 200 que tengan más de 125,000 habitantes. Ok. Para que nos demos idea de lo que significa. Y es un conglomerado que creció de tener 8,000 habitantes, 10,000 habitantes más o menos en los años 80 a tener 125,000 ahorita. En 50 años, ¡pum!, es un crecimiento que entonces necesariamente genera una zona de mucha conflictividad y de muchos problemas, ¿no? Y bueno, ahí entra el tema de la movilidad también, ¿verdad? Que platicábamos hace rato. Claro. Sí, porque uno de los fenómenos en Latinoamérica tenemos, porque ya los conocemos, tenemos miles de nombres, ¿no? Son las villas miseria, le dicen a Argentina, las favelas de Brasil, las chabolas, le dicen los españoles. Son estos lugares que las mismas ciudades empiezan a empujar a los márgenes y que precisamente por estar en los márgenes, y esto es muy importante, Roberto, porque el concepto de pobreza no nada más tiene que ver con la falta de recursos, sino tiene que ver con todo el entorno en el que estás viviendo, que es un espacio que está lejos. Entonces, como está lejos, entonces pierdes prácticamente todo tu tiempo libre del día, lo pierdes en el transporte. Claro. ¿No? Entonces eres pobre de tiempo. Fíjate, esto es una cosa bien importante. Se puede ser pobre de tiempo. Cuando yo no soy dueño de mi tiempo, soy pobre de tiempo. Una de las cosas que tenemos nosotros, tú y yo, es, si yo quiero matarme trabajando, me mato trabajando, pero en el momento que digo yo, ya sabes que ya voy a dejar de trabajar, dejo de trabajar, ¿no? El pobre no es dueño de su tiempo, ¿no? Porque gran parte del tiempo lo pierde en el transporte público o lo pierde procurándose otras formas de ingreso, ¿no? O lo pierde si vives en un regular acarreando las 20 cubetadas de agua de la toma domiciliaria a la casa. Entonces, no eres dueño de tu tiempo, entonces eres pobre de tiempo. Eres pobre de espacio público porque la calidad del espacio público es de menor calidad. Sí. Sí. Si tú vives en León Moderno, tienes un espacio público de primerísima, tienes cerca el Explora, tienes avenidas donde te puedes salir a caminar, tienes museos, pero si vives en estos polígonos, eres pobre de espacio público porque la calidad del espacio público o no existe o es de pésima calidad porque no tiene árboles, porque no está protegido, etcétera, sí. ¿no? Oye, entonces la pobreza tiene que ver con todo eso, ¿no? Sí, me mencionabas también en las dimensiones que queríamos platicar lo de las zonas irregulares. En Las Joyas también se dio ese fenómeno como en San Juan de Abajo, por ejemplo. Sí, y mira, a ver, el problema de los llamados terrenos irregulares es el problema de la vivienda. Sí, también. O sea, el 50% de los mexicanos no tienen acceso al crédito de vivienda, ¿no? Sí. Y la mayor parte de ese 50% que no tiene acceso al crédito de vivienda de Infonavit es porque son pobres. Entonces, eso quiere decir que no tienen acceso a ningún crédito de vivienda, no pueden comprar vivienda. La mitad de los mexicanos no pueden comprar vivienda. Entonces, ¿cómo se hacen de una vivienda? Pues alguien que les vende un terrenito a plazos, ¿no? A plazos, sí. Y entonces pagan 50 pesos semanales y de esa manera se hacen de un terrenito y empiezan a construir con láminas, sí. como sea. Los más suertudos tienen un pariente en Estados Unidos que les empieza a mandar dinero y entonces se empiezan a hacer una vivienda más digna, ¿no? Sí. Entonces son irregulares no por mala onda, son irregulares porque es la única manera que tienen las personas de hacerse de una vivienda, que es un derecho humano fundamental, ¿no? Y entonces, obviamente, en Las Joyas y en donde te vayas a los alrededores de la ciudad, vas a encontrar el fenómeno. ¿Por qué? Pues porque es donde la gente que no tiene crédito de vivienda puede ir a buscar quien le venda un terrenito, ¿no? Y luego, para colmo, los castigamos y les decimos que por ley no les podemos dar servicios, ¿no? Sí.
Sí, o sea, se les pone, y eso hace pocos años que se empezaron a poner tomas de agua comunitarias, Sí, pero como tú dices, o sea, no resuelve finalmente el problema. no resuelve el problema, o sea, tu casa está a 300 metros y tienes que ir y venir no sé cuántas veces, ¿no? Hay Sí, niños, no solamente adultos, hay niños que tienen que considerar que parte de su uso del tiempo libre consiste en ir por agua. sí. Ahora, ¿qué impacto tiene toda esta realidad en las infancias? Y haciendo contrastes como hace rato lo hacías, en las infancias me refiero a los niños que nacen en un hogar que tiene una situación o una condición de pobreza en la zona rural y los que nacen en una zona urbana. ¿Sí ves alguna diferencia en el impacto en las infancias? Sí, yo creo que sí. Mira, no quiero romantizar lo rural porque a lo mejor lo rural tiene, sobre todo desde la perspectiva de la oferta de satisfactores desde el sector público, muchas más deficiencias, ¿no? Por Ujú. ejemplo, si a un niño, si a ti se te enferma un niño grave en la zona rural, pues ahí te las vas a ver Sí, negras, ¿no? así, Porque sí, el acceso a servicios de salud va a ser más deficiente. Probablemente la calidad de la educación también en muchos casos va a ser más deficiente, ¿no? Pero en la zona rural, generalmente los niños no van a estar desatendidos. mm, En una comunidad rural, los niños, se vive todavía este fenómeno que los niños son un poquito de todos, sí. Como ¿no? el proverbio africano que para educar un niño se necesita una tribu. Sí, Todavía a nivel rural se sigue viviendo un poco eso, sobre todo en las pequeñas comunidades. A nivel urbano, por ejemplo, la movilidad tiene un impacto muy fuerte en las infancias, porque si, como nosotros lo demostramos con un estudio en las joyas, un padre de familia tarda como la moda es que tarda hora y media de ida y hora y media de regreso en el transporte, estamos hablando de 3 horas diarias. Entonces, si el papá tiene que salir y además si tiene que si tiene que considerar además el tiempo de por si las dudas, a lo sí. mejor 2 horas antes de las 8 para llegar a las 8 tiene que salir a las 6 de la mañana y luego de regreso va a llegar a las 8 de la noche. Y si tienen que trabajar los dos porque el salario de uno no alcanza, entonces esos niños están desatendidos 11 o 12 horas diarias. Sí, porque Y la incluso escuela los ocupa 4 horas diarias, cuando tres, mucho. 4 horas, exacto. Tres, Sí, cuatro horas, ¿no? sí. Entonces, eso tiene un impacto impresionante en la desatención de la niñez y desde luego en su vulnerabilidad, ¿no? Ahora, de esas 125,000 personas que viven en las joyas, en el proyecto Auge que tú lideras, ¿qué, qué número se alcanza a impactar? Porque a lo mejor necesitamos como 10 auges en las joyas, no sé. Pues sí, pues sí, o que me caigan una cantidad más grande de donadores para poder crecer. No, bueno, Mira, nosotros, luego te paso la liga de nuestro informe, del último informe, para sí, que veas los números, ¿no? Nosotros atendemos como de forma usuarios directos. Nosotros consideramos un usuario directo a una persona que atendimos no en una plática, sino que atendimos durante un periodo de al menos unos 3 meses o algo así, que tuvo un proceso con ok, nosotros, ok. ¿no? Que está en la orquesta, que está en la prepa de segunda oportunidad o en Tribus Auge, etc. En esos usuarios tenemos cerca de 5,000 usuarios al año, ¿no? Ujú. Algunos el impacto es mucho mayor porque un niño que pasa por la orquesta o que logra estar 2 o 3 años en la orquesta tiene un cambio que nosotros tenemos muchas evidencias de que es un cambio Un radical, cambio ¿no? Sí, neuronal, o sea, sí, mejora su desempeño escolar y todo eso. sí, neuronal y actitudinal y su capacidad para vivir, para convivir en Su comunidad, etcétera, autoestima, su etcétera. Sí, autoestima. son Sí. miles, miles de cosas. Pero pues tenemos un impacto quizá en 5,000 personas al año. La apuesta es que, bueno, pues también va sembrando y que muchos de estos niños ya
Muchos de los egresados de la orquesta ya están estudiando, ya terminaron su licenciatura. Entonces es un cambio de largo plazo, ¿no? Claro, claro. Después tenemos ya un impacto mayor, como en unas 9,000 personas que le llamamos de indirectos, ¿no? Que pueden ser los familiares de nuestros usuarios o gente que se benefició por logros nuestros, ¿no? Por ejemplo, nosotros logramos que un terreno de 3,5 hectáreas que estaba abandonado porque la diócesis lo iba a utilizar y no lo utilizó para una escuela, logramos que la diócesis lo regresara al municipio, que se le diera vocación de parque. Lo empezamos con la gente a trabajar como parque hasta que logramos que el municipio ya construyera y se hizo ahí lo que se llama el Bosque La Hoya, ¿no? Que es un parque en el polígono norte de Las Joyas que beneficia fácilmente como unas 20,000 personas que están en los alrededores del parque y todo lo que puede suceder ahí, ¿no? Entonces esos cambios son cambios que afectan al polígono y es muy difícil medir el impacto, ¿no? Porque pues, es difícil saber. Hay gente que lo va a usar diario, que va diario, que realmente le cambia. Pues hay gente que una vez al año fue y no pasó mucho más de eso, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar en otros 9,000 personas. Quisiéramos hacer más, pero pues bueno, es que... Fíjate que, no, es que ahorita mencionaste algo que también lo debemos de rescatar en el hubiera, ¿sí? Yo me fui por un lado, yo te dije, a lo mejor necesitamos 10 auges allá, y tú dices, o necesito más donadores para crecer más, ¿verdad? Y definitivamente, si me permites, vamos a poner la liga de auge, de la fundación, de la organización, en la descripción del video que se va a publicar. Se publica en Spotify, en YouTube, en otras plataformas también, para que explícitamente decirlo, o sea, me voy a detener tantito. Te voy a decir algo bien raro y que a lo mejor tú ya lo has escuchado. Hay gente, no solamente en León, sino en México y en el mundo, que tiene deseos de ayudar a una causa como Auge, pero no la conocen y no saben, o a veces no les genera la confianza, ¿sí? Sí. Entonces, sí lo entiendo. claro, que este video podcast sirva para eso, ¿no? Para identificar más donadores para esta gran labor que hacen en Auge, tú y tu equipo. Fíjate que yo conocí más sobre Auge en una entrevista que te hicieron en el Observatorio de Guanajuato. Sí. Como hace 2 meses o 3 meses, ¿no? Sí, algo así, sí. Y me quedé sorprendido, o sea, me quedé sorprendido de todo lo que han logrado. Y te quería preguntar ahorita, ¿en qué rangos de edades están los beneficiarios directos mayormente concentrados? Desde niños en edad primaria o incluso preescolar, es decir, niños de 6 años más o menos, hasta 18 años, que, bueno, más porque de la orquesta salen a los 18, pero tenemos un programa de prepa de segunda oportunidad que atendemos justamente a jóvenes mayores de 18 años que habían dejado la prepa para que la saquen, entonces ahí nos podemos ir a veces hasta de 30 años. Pero el grueso podría estar entre los 6 y 25 años. Y después trabajamos también con los padres de familia y trabajamos con adultos en la organización comunitaria, ¿no? Como en el rescate de espacios, en trabajar, la idea es como fomentar la organización comunitaria para que la gente tenga como más agencia frente al gobierno para procurar cambios en la colonia o para desarrollar proyectos propios, ¿no? Claro, y también hay otro elemento que podemos jalar del hubiera. Yo he leído estadísticas de que México en general tenemos una cultura baja en cuanto a participación como voluntarios en diferentes actividades, ¿no? De nuestra vida diaria. ¿A ti cómo te va con los voluntarios? O sea, ¿sí has logrado consolidar un cuerpo de voluntarios? Mira, tenemos una bronca justamente en la cultura del voluntariado en México, es en todo el país. Yo tuve una experiencia de una estancia en Barcelona con los jesuitas
y me llevaron a conocer, bueno, el grupo nos llevaron a conocer proyectos sociales que ellos tenían, algunas cosas padrísimas pues ellos su preocupación son los refugiados africanos, y entonces como la acogida de los refugiados y respetando su cultura, cosas bien bonitas. Y gran parte del trabajo de las organizaciones que ellos tenían funcionaban con voluntarios, pero eran voluntarios que decían, yo voy a dar medio tiempo. Y haz de cuenta que se sentían, o sea, como el empleado más necesitado de chamba, ¿no? Okay. Es decir, con un horario de trabajo, cumplían, Y etcétera, nada, compromiso. ¿no? Sí. Y en México los voluntarios son muy pocos los que asumen el voluntariado como decir, a ver, voy a trabajar tantas horas, te voy a dar tantas horas, y es como un trabajo. Claro. Porque yo les digo, a ver, lo que define tu compromiso y tu responsabilidad no es el salario, ¿no? Es el contrato, es decir, hacemos un contrato en el que tú vas a hacer esto, ¿estás de acuerdo? Sí. A cambio, ¿qué te voy a dar? Pues la satisfacción de ayudar, no te voy a dar dinero, pero la responsabilidad es la misma. Claro, ¿no? sí. Pero eso nos cuesta muchísimo trabajo en México, nos cuesta mucho, entonces tienes voluntad, algunos, sí tenemos algunas personas notables, pero siempre tienes como una gran incertidumbre de que en cualquier momento te tumban, te dejan todo tumbado y se van, con mucha facilidad te dicen no voy, incluso la participación en los consejos. O sea, yo les digo, a ver, si yo estoy en un consejo, si digo que sí, lo asumo como una responsabilidad, ¿no? Claro. Y entonces, si en la chamba, incluso en mi chamba de auge, surgen cosas, yo les digo, es que ese día tengo reunión del observatorio, ¿no? Porque yo dije que iba a estar, entonces tengo que estar. Entonces no pongo reuniones y salvo cosas así que no se pudo, etcétera, órale. Pero en general siempre está en mi agenda y lo respeto. Claro. Y yo lo que veo en el observatorio es porque he participado con los mismos consejeros de las asociaciones que yo he fundado y en todas, es que tienen la cita de la reunión del consejo y cualquier cosa que les diga, oye, ¿no puedes cambiar la junta para tal hora, tal día? Sí, o sea, siempre está como en segundo lugar. En segundo o en tercer lugar. Así es. Entonces te cancelan todo. Nunca puedes tener una reunión de consejo con el 100%. Y es una cultura de te estoy haciendo el favor y si no hay paga, no. Entonces, sí creo que tenemos que cambiar la cultura del voluntariado, y nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Sí, mira, te voy a platicar algo que aprendimos en Monterrey. Fuimos a principios de marzo a conocer 7 organizaciones de la sociedad civil por un proyecto que estamos desarrollando en el Cuecillo, La Brisa, La Michoacán, con un cliente que nos invitó a apoyarlo. Se llama Fundación MJT aquí en León. Pero allá en Monterrey, uno de los 7 que visitamos se llama Niños y Niñas en Acción. Y es una mamá de clase media alta, probablemente alta, que dice que en los tiempos de la gran inseguridad en Monterrey, 2011, 2012 más o menos, pues los niños no salían de la casa por el temor a que algo sucediera, así de tan mal que estaba la situación. Entonces ella veía a sus hijos y decía, no, esto no está bien, o sea, los niños tienen que salir, tienen que interactuar, tienen que convivir. Y se le ocurrió invitar a más amigos de sus hijos, grupitos de 6, 7 niños, ni eran tan grandes, ¿sí? Y llevarlos a un asilo de ancianos a que jugaran lotería, a que vieran otras realidades, a que se dieran cuenta, ¿no? A un orfanato, etcétera, etcétera. Y después las mamás que le confiaban a sus hijos, ¿verdad? A esta señora, le decían, oye, mi hijo regresó entusiasmado, ¿qué hicieron? ¿Te puedo ayudar en algo? Bueno, fue creciendo de manera orgánica y cada vez más mamás forman sus grupos y ella les da, por así decir, la metodología. A estas alturas, ya en 2025, ella tiene contacto con 70 organizaciones de la sociedad civil que coordina y organiza a estas mamás para que hagan las visitas, ¿sí? Y las capacita a las mamás. Déjame te digo, los niños son entre 8 y 14 años más o menos, ¿eh? Entonces, a muy temprana edad, empiezan una labor
de voluntariado muy, muy microscópica, pero ya empiezas a sembrar una conciencia, ¿sí? En el pequeño ciudadano. Entonces, es impresionante lo que ha logrado. Toda la organización de Niños y Niñas en Acción lo maneja con 2 personas, ¿sí? Lo maneja con ella y otra persona que le apoya. Y las mamás se coordinan para hacer las visitas y ellas consiguen las visitas a los diferentes lugares. Pero ella les dice a las mamás, cuando lleguen al lugar, los van a estar esperando, ustedes no hablen, son los niños los que tienen que hablar. O sea, la organización le da la bienvenida a los niños y los niños son los que se involucran en acciones en conjunto con la comunidad que están beneficiando, ¿sí? Y luego sucedieron cosas que ella no se imaginaba. Un grupo de niños va a un asilo de ancianos y por alguna razón uno de los ancianos le dice, oye, ¿me podrías traer un poquito de agua ahí en el refrigerador, que no sé cuánto? Y el niño con mucho gusto pues se siente útil, ¿verdad? Va, saca su jarra, le sirve el vaso. Y entonces cuando ya se suben a la camioneta con la mamá correspondiente, le dicen, oye, está bien fregado su refrigerador. ¿Por qué no les compramos uno? ¿Sí? Dice el niño. Y entonces la que inició todo esto le dice a esa mamá, dice, mira, está muy bien la iniciativa, pero por favor, los papás de esos 8 niños no le den dinero. Que ellos diseñen su campaña, que ellos toquen puertas con los vecinos hasta que junten su cantidad. Y bueno, ya te has de imaginar los niños felices de que llegaron con hasta se me quiebra la voz, su refrigerador nuevo, ¿sí? Su refrigerador nuevo. Y yo pienso que ese tipo de iniciativas tenemos que incorporar para sembrar el tema del voluntariado desde muy temprana edad. No sé qué pienses. Sí, no, yo creo que es eso. Y, por ejemplo, ahorita que tú estabas hablando, a mí me parece que sería, no sé cómo estén las reglas, ojalá que sea, yo me imagino que lo podrán tener así, que los niños aprendan desde esa edad de que cuando toca voluntariado, Exacto, no, definitivamente. Y que no se, quizá eso yo, por ejemplo, yo lo aprendí desde chico, yo estuve en grupos juveniles, ¿no? Uh-huh. Y como de campismo y estas cosas, y si había junta, ¿no? Y el sábado Claro. había junta, y Sí. a veces, y en la escuela podía haber otras actividades, yo tenía junta y había que ir a junta, y aprendes que tu participación ahí no depende de que te estén pagando, sino de que tú decidiste de participar y ahora de ti depende, ¿no? Claro. Yo creo que sí, yo creo que ese es un súper tema que tenemos en México que plantearnos cómo formar eso, ¿no? Es decir, cómo entender que el voluntariado no, yo creo que hay una cosa de fondo que es que la responsabilidad no nace de la paga, ¿no? Del salario, ¿no? Sí. Sino que habiendo salario, no sabría, la responsabilidad nace del contrato, ¿no? Muy interesante. En el contrato puede estar de por medio una paga mínima, puede estar incluso el papel de servicio social, etcétera, pero la responsabilidad, una vez que tú aceptas ese contrato voluntariamente, te obliga igual en cualquier caso, te estén pagando, no te estén pagando, te estén dando una cosa a cambio, no te estén dando nada. Incluso a veces en esa responsabilidad incluye que tú eres el que tiene que pagar. Claro, sí, también puede ser. ¿No? Mira, para ir cerrando, te prometí 40 minutos y ya nos pasamos, pero pues es que está bien apasionante el tema. Sí, no, ¿cuál rollero? O sea, tienes una experiencia muy valiosa que es muy buena que la compartas. Definitivamente en este tema del voluntariado hay muchísimo que aprender, muchísimo compromiso que generar, ¿sí? Y lo que acabas de mencionar, y eso sí lo tienen niños y niñas en acción, que se hace una cita, se hace un compromiso, y si son 7 niños los que se comprometieron a ir a visitar a tal lugar, ¿verdad? Los 7 van, ¿sí? Sí es una parte en donde se les da esa responsabilidad de que hay personas que los están esperando, ¿sí? Porque no llegan, como decimos, a las caiditas, ¿verdad? De que, sorpresa, llegamos a visitarlos. No. Ya hicieron una gestión, esta fundadora y la persona que le apoya como directora,
de decir, van a venir tantos niños tal día, con estas actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues cada asociación tiene sus peculiaridades y cuidan mucho ellas, como dos coordinadoras de este gran proyecto, el tipo de actividades que pueden hacer los niños acorde a su edad, ¿sí? Para tampoco abrumarlos o sobrecargarlos. Y lo último... someterlos a experiencias. Así es. Pueden ser. Algo, sí. Contradictoria, sí. Y lo que te quería comentar para cerrar es el tema del liderazgo, ¿sí? Yo he estudiado mucho el tema de liderazgo por mi trabajo como consultor y interactúo con muchos líderes empresariales, dentro y fuera de Guanajuato. Pero en una ocasión leí algo que era un parrafito así de tamañito, ¿verdad? Pero me impactó mucho. Dicen, el liderazgo más retador, más difícil de ejercer, es cuando lideras a un grupo de voluntarios. ¿Sí? Porque en el otro tienes la coerción a lo mejor de que te despido, ¿verdad? No te subo el sueldo o una serie de cosas, pero es una distorsión de lo que tú dices del contrato, en donde nos vamos por el tema del dinero en lugar del compromiso. ¿Sí? Y ahí es donde está esa clave. Esa formación de líderes sociales, ¿verdad? Pienso que es de alto impacto. De alto impacto lo que puede tener para nuestra ciudad y para nuestro México. Sí, yo creo que sí. De líderes, hay una canción de Silvio Rodríguez que me gusta, que se llama El Seguidor. No sé si... No la conozco. Bueno, es una canción interesante porque habla un poco como del papel del seguidor. Ok. Es decir, necesitamos líderes, pero también necesitamos seguidores, es decir, gente que diga, bueno, a lo mejor yo no tengo aptitudes de liderazgo, pero soy un buen seguidor. Un muy buen seguidor. La voy a buscar la canción. Sí. Oye, David, pues respetando tu tiempo, te agradezco muchísimo tu acompañamiento, el compartir tu experiencia, y creo que sí hay muchas cosas que se pueden aprender, no solamente aquí en León, sino en cualquier parte del mundo en que nos vean, ¿verdad? Del habla hispana, porque ahorita estamos hablando en español, pero ya luego me di cuenta que como lo publicamos en YouTube te pone sus subtítulos en todos los idiomas. Es una maravilla, ¿no? Entonces, quién sabe hasta dónde vamos a llegar con este video. Ya nos daremos cuenta y pues muchísimas gracias, David. Órale, Roberto, un gusto. Te mando un abrazo. ¿Sí? Hasta luego.